Anatomía de vesícula y vía biliar. Vamos a hablar de algunas entidades patológicas como lo son la colecistitis, la colangitis y la coledocolitiasis. ¿Por qué si debes verlo hasta el final? El objetivo de este video es que generes un nuevo aprendizaje con enfoque médico y radiológico. Vamos a entrar en materia hablando de anatomía de la vesícula. Esta, con forma de pera, puede llegar a contener 50 mililitros de bilis. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros. Se encuentra en la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado. Esta está rodeada en el cuerpo completamente de peritoneo. Se dice que en 1903 se describió por primera vez completamente sumergida dentro del parénquima hepático. En cuanto a la localización de la vesícula, podemos ver aquí en esta imagen. Vamos a utilizar el puntero para que ustedes lo puedan distinguir mejor. Bueno, aquí tenemos la vesícula que está como tal inferior a la cara visceral del hígado. Tenemos aquí a la vesícula, podemos identificar algunos órganos como lo son el páncreas, el estómago y el duodeno. En cuanto a la anatomía de las vías biliares, tenemos la vía biliar derecha y vía biliar izquierda, que estas van a desembocar en la vía biliar común, que la vía biliar común pues se va a unir y va a formar va a desembocar en el conducto cístico, dando lugar a la vesícula biliar. Posterior a esto tenemos el conducto colédoco, que es la continuidad de la vía biliar común, y tenemos en la parte el conducto colédoco distal, que va a desembocar en la ámpula de Vater. Y bueno, vamos a continuar con la anatomía y su irrigación. La vesícula biliar está irrigada y el conducto cístico por una arteria que se llama la arteria cística, la cual se origina de la rama derecha de la arteria hepática común. Hay una zona que se le denomina triángulo de Calot, que esta fue asociada a James Francis Calot, que fue la persona que lo describió, el cual pues podemos localizarlo en esta zona. El triángulo de Calot estaría básicamente aquí, que comprende es la zona donde pasa la arteria cística. Esta está delimitada por lo que es el conducto cístico y el conducto hepático común, así como también pues la arteria cística. El drenaje venoso de la vesícula biliar está dado por las venas císticas. Continuando con la anatomía biliar de la vía biliar, es importante mencionar que estas transportan la bilis desde el hígado hacia el duodeno. La bilis se produce continuamente en el hígado y se almacena y se concentra en la vesícula biliar. Muchos de nosotros, o incluso hay personas que en algún momento llegaban a pensar que en la vesícula era donde se producía la bilis, pero eso es algo erróneo. Básicamente ahí es donde se almacena. Los hepatocitos segregan la bilis en conductillos biliares interlobulillares y bueno, estos desembocan en conductos biliares colectores, que estos van a confluir para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, dando lugar al conducto hepático común, que es básicamente lo que ya les había mencionado en las diapositivas previas. Y bueno, pues el conducto hepático común más el conducto hepático cístico van a dar lugar al conducto colédoco, que esto va a ser igual a la bilis, a la distribución de la bilis hacia el duodeno, que sería desembocado aquí. Aquí tenemos a lo que es el duodeno.
Se dice que la vesícula biliar puede tener ciertas variantes anatómicas y varias personas pueden tener variantes anatómicas. En el año de 1674, Palacio describió en humanos una vesícula doble, la cual fue encontrada en una autopsia. La primera vez que se describe esta anomalía en pacientes vivos fue hasta 1901. Bueno, continuando con algunos conceptos que ya vimos al principio de este video, hay que mencionarlos para poder diferenciarlos. La colecistitis es básicamente la inflamación como tal de la vesícula. La colangitis es la obstrucción de los conductos biliares que permite que las bacterias asciendan hacia el duodeno. La coledocolitiasis es la presencia de uno o varios cálculos biliares en el conducto colédoco. Existen ciertos procedimientos guiados por imagen, como por ejemplo la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que no es básicamente un procedimiento en el cual se va a acceder para eliminar o visualizar la integridad de la vía biliar. También está otro procedimiento que es la colecistectomía laparoscópica, que es un procedimiento quirúrgico para extirpar la vesícula biliar. Y bueno, aquí tenemos algunas de las entidades de la patología en la vía biliar, en la cual pues podemos ver que en la colelitiasis los litos en vesícula biliar como tal. En esta, el cuadro clínico, generalmente los pacientes presentan dolor en el cuadrante superior derecho, náusea y vómito. Al diagnóstico, en el ultrasonido vamos a ver litos en la vesícula biliar y pues los laboratorios pueden llegar a ser normales. El tratamiento en estos casos es la colecistectomía laparoscópica. En la colecistitis, como tal, es la inflamación de la vesícula. El cuadro clínico que va a presentar va a ser dolor en el cuadrante superior derecho, mayor a 6 horas, fiebre y el signo de Murphy positivo, que no es básicamente un signo en el cual se valora la inflamación como tal de la vesícula, que eso ya lo revisaremos en otro video. El ultrasonido, esto en métodos de diagnóstico, vamos a ver una pared mayor a 6 milímetros y signo de doble riel. En los laboratorios vamos a encontrar una leucocitosis, es decir, esto dado porque puede estar asociado tanto al proceso inflamatorio como a proceso infeccioso. El tratamiento que emplean estos pacientes va a ser los antibióticos y la colecistectomía, es decir, vamos a extirpar la vesícula biliar. Tenemos ahora la coledocolitiasis, que no es más que los litos dentro del conducto colédoco. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes van a presentar dolor en el cuadrante superior derecho, así como también ictericia intermitente. Al diagnóstico o los métodos de diagnóstico puede ser el ultrasonido, en el cual vamos a encontrar un conducto colédoco mayor de 6 milímetros. Y bueno, en cuanto a los laboratorios, vamos a encontrar un patrón colecistático de lo que son las enzimas, la aminotransferasa y la alaninotransferasa. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar la colecistectomía. Vamos a poder realizar una colecistectomía y una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En cuanto a la colangitis, vamos a tener que esta como tal es la inflamación de los conductos biliares. En cuanto al cuadro clínico, los pacientes van a presentar dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia persistente y fiebre. A los métodos diagnósticos podemos emplear el ultrasonido, en el cual vamos a encontrar un colédoco mayor de 6 milímetros. Los laboratorios vamos a encontrar un patrón colecístico y leucocitosis.
El tratamiento empleado en estos pacientes va a ser antibióticos, la CEPRE y colecistectomía, es decir, le vamos a quitar la vesícula biliar. ¿Cuáles son los datos ecográficos de la colecistitis? En este caso tenemos un corte longitudinal transversal a nivel del hipocondrio derecho. En este caso estamos en el corte transversal y nosotros podemos ver básicamente aquí lo que es un engrosamiento de la pared con colecciones líquidas perivesiculares, es decir, están alrededor de la vesícula, y pues podemos encontrar material ecogénico intravesicular, es decir, dentro de la vesícula. En este corte, en el hipocondrio derecho, igual es un corte longitudinal en el cual podemos ver bien delimitada la forma de la vesícula. Podemos ver en la pared bastante gruesa, un grosor que no es normal. Podemos ver lo que es la colección líquida perivesicular, y en el interior podemos ver lo que es algo que se le conoce como el lodo biliar, como un material ecogénico. Existen criterios los cuales nos pueden ayudar a determinar la colecistitis aguda, los cuales son los criterios de Tokio. Estos tienen una sensibilidad del 91.2% y una especificidad del 96.9%, en las cuales se evalúan signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y por supuesto los hallazgos característicos por imagen de colecistitis aguda. En cuanto a los signos de inflamación local, vamos a encontrar lo que es el signo de Murphy positivo, una masa, dolor o defensa en el hipocondrio derecho. En cuanto a los signos de inflamación sistémica, vamos a encontrar fiebre, la proteína C reactiva elevada, el recuento de glóbulos blancos elevados, y los hallazgos imagenológicos que vamos a encontrar, como ya revisamos previamente, es un engrosamiento de la pared mayor a 4 milímetros, un agrandamiento de la vesícula biliar y la presencia de cálculos biliares retenidos por líquido perivesicular también. El diagnóstico sospechoso lo vamos a hacer al tener un ítem A y un ítem B, es decir, un signo de inflamación local y un signo de inflamación sistémica. Y el diagnóstico definitivo de colecistitis aguda lo vamos a realizar al tener un ítem A, un ítem B y un ítem C, es decir, un signo de inflamación local, un signo de inflamación sistémica y un hallazgo imagenológico. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Bueno, pues existen unos criterios de severidad llamados criterios de severidad de Parkland, que básicamente lo que hacen es predecir la dificultad de la colecistectomía laparoscópica. Ayuda a estandarizar la terminología para comunicar información uniforme sobre procedimientos para diferentes y evaluar las posibles complicaciones. Tenemos un grado 1 en el cual pues la vesícula biliar está bastante expuesta y puede ser fácilmente manipulada por la laparoscopía por el cirujano. En el grado 2 podemos ver una vesícula biliar pues bastante accesible, a diferencia de un grado 3 en la cual pues ya vemos como tal que es imposible acceder a la vesícula biliar. Esto en términos generales es como ya se los he explicado, de tener bastante expuesta la vesícula para poder manipularla a no poder manipularla. Esto se valora en 5 grados, siendo un grado 5 el cual ya no permite manipular adecuadamente ni es visible la vesícula biliar. Vamos a hablar de la colangitis ahora. La colangitis no es más que la obstrucción de conductos biliares que permite que las bacterias asciendan
desde el duodeno. La mayoría, el 85% de los casos, es secundaria a cálculos en el conducto colédoco, pero la obstrucción del conducto biliar puede ser resultado de tumores o otros trastornos. También se asocia a infecciones de microorganismos como lo es la E. coli, especies de Klebsiella y especies de Enterobacter. La colangitis, diagnóstico y tratamiento, pues bueno, esto vamos a realizar pruebas hepáticas, ultrasonido o ecografía, como también se le conoce. El tratamiento es una CEPRE y una esfinterectomía. Vamos a emplear el uso de antibióticos. En presencia de colangitis aguda, retirar los cálculos tan pronto como sea posible y administrar antibióticos. Hay algo que se le conoce como la tríada de Charcot. Este artículo se llama Charcot y su legado a la medicina. El doctor Jean-Martin Charcot describió dos tríadas. Nosotros conocemos la tríada de Charcot como para problema cerebral, tanto como para problema biliar. La tríada de Charcot nos reporta el dolor en cuadrante, dolor en flanco, ictericia y fiebre. Esta fue reportada por Charcot en el año de 1877 en su célebre libro Fiebre hepática sintomática. Tenemos la pentada de Reynolds, que la pentada de Reynolds fue en 1959 cuando Benedict Reynolds y Everett Dargan acuñaron la pentada de Reynolds, que no es más básicamente la tríada de Charcot, pero se le agrega un declive cognitivo y alteración mental. Esta hace referencia a colangitis aún más grave y solo se observa en el 10% de los pacientes. En cuanto a los hallazgos ecográficos de la colelitiasis y el barro biliar, tenemos la descripción radiológica, que esto no es más que un corte longitudinal derecho del hipocondrio derecho, en el cual podemos apreciar la presencia de un lito. En este caso podemos ver un lito con sombra acústica posterior. Y bueno, este lito lo podemos encontrar a nivel del cuello. En esta imagen podemos ver aquí lo que es la presencia del hígado, y aquí está la vesícula, está bastante dilatada. En este caso tenemos a la vesícula con la presencia de material ecogénico en su interior, que no es más que el lodo biliar. Vamos a ver la ecografía y la dilatación de las vías biliares. Tenemos un corte oblicuo a nivel del epigastrio, en el cual en esta primera imagen podemos ver una dilatación como tal de las vías biliares, esto intrahepático, es decir, intraparenquimatoso, dentro del hígado, en la cual se observa una imagen en estrella o en brazos de pulpo, se le conoce también como signo radiológico. Y bueno, en esta imagen tenemos la dilatación de lo que es el conducto colédoco, con imagen, se le dice que imagen en cañón de escopeta, en el cual este número 2 pertenece a la vena porta, el número 3 pertenece a la vena cava inferior.